El día de hoy, pues, tenemos un invitado que salió muy espontáneamente, toda esta logística. De pronto nos sentimos inspirados la sesión pasada por invitarlo, porque, pues, nos acompañó de repente, entró y yo dije: "No, no, es que tiene que tener una sesión aparte, porque toda esa experiencia nos la tiene que compartir por más tiempo". Entonces, bueno, habiendo dicho esto, él es Jorge Villegas, que también es de Morelos. Actualmente, pues, ya lleva 38 años en el conocimiento, bueno, en Brahma Kumaris en general, dando talleres, siendo profesor y como un estudiante 24/7. En su vida profesional, pues, es físico matemático y también ha sido profesor durante 50 años. Además de facilitador en procesos de aprendizaje y de desarrollo humano. Y pues le damos la bienvenida a Jorge, que, que nos acompaña el día de hoy con un tema muy, muy interesante. Y bueno, el tema es el arte de transformar las relaciones. Y vaya que es un arte, porque, bueno, en lo personal yo siento que las relaciones son como la maestría de la vida. Ahí es donde todo se pule, donde las fricciones salen, donde, bueno, donde a veces nos podemos atorar. Y precisamente, pues hoy invitamos a Jorge para hablar de ese tema, pero como ya se nos hizo costumbre, primero antes de entrar al tema, queremos conocer un poquito de él y que nos cuente cómo llegó brevemente a Brahma Kumaris y cómo fue ese principio. Muy bien, primero me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Veo caras que estuvieron el martes pasado y que hemos compartido también otras actividades. Y me quedé pensando yo el hecho de que ahí dice en la pequeño currículum que soy profesor desde hace 50 años y, y me siento como de 60, ¿no? Entonces dijeron, ¿a poco comenzó como a los 10 de maestro? Pero la verdad es comencé de maestro cuando estaba en la prepa, que yo tenía 17 años. Acabando la prepa, ya les daba clases a los amigos, a los compañeros del salón, aunque tengo un poquito más ya de esos, de esa suma, de esas 2 cantidades que les dije. Pero bueno, todos son números cerrados. Y también les digo esto porque para ver desde dónde mi búsqueda y desde dónde el abordaje de este tema, ¿no? Cómo voy a abordar el tema. Y también tiene que ver con cómo encontré a Brahma Kumaris. En mi formación, aunque sí estudié la carrera de física y matemáticas, pero también siempre me interesó el desarrollo humano, incluso antes, ¿no? Desde que estaba en la prepa, cuando entré a la carrera, la psicología, la terapia, como el interés de cómo podía transformarme. El tema es transformación de relaciones. Yo quería también, estaba en ese proceso de cómo ser un mejor ser humano, cómo poder quitarme esos, pues en aquel entonces no le llamaba sanskaras, sino rasgos de personalidad con las cuales no estaba muy contento, esos temores, inseguridades, etcétera. Y entonces entré a proceso de conocerme a mí mismo y eso pues me llevó a entrar a diferentes grupos, ¿no? Diferentes grupos, en particular de meditación o de espiritualidad, con diferentes gurús, de hecho, ¿no? Maharishi, Maharaji, Guru Mayi, etcétera, acá en México. Eh, y conocí a un derviche que son parte de un grupo espiritual muy antiguo de Persia,
este compañero de Irán, maestro. Entonces me tocó cosas, ¿no? Como que yo era muy mental, imagínense, matemático, físico, como que todo lo analizaba, ¿no? No, para mí incluso hablar de amor y de sentimientos, pues a ver, ¿no? Tenía que ser algo más comprendido, ¿no? Entonces, pero esta persona me ayudó a romper esas barreras y acercó a tener experiencias, digamos, místicas con meditación y con el cuerpo, con las danzas sagradas antiguas. Y bueno, yo lo conocí, después él hizo un curso en Europa, yo me fui, o sea, esa búsqueda de conocer esta parte espiritual, personal, me llevó a ir a Europa y estuve prácticamente primero un año en diferentes grupos, después me vine aquí 6 meses. eh, y les platico que en esos 6 meses, después de la experiencia que había tenido con él y en otros lados, tuve una realización, me acuerdo, en una meditación, unos amigos me invitaron a una casa en el campo, en Obra Negra, pero ahí me fui y estuve un par de noches, creo, en un encierro. Y y tuve como un insight de que mi función, mi rol era, aclarar a las personas acerca de la espiritualidad y en particular acerca de Dios. Y en aquel entonces para mí incluso no era muy claro ese concepto, ¿no? De Dios, pero sí lo sentía muy fuerte que ese era. Y entonces volví a Europa 2 años y medio, estuve en otros grupos haciendo muchas cosas, eh, pero en cada grupo en el que estaba, yo dije: "Bueno, qué interesante esto que hacen, pero no me siento que este es mi familia espiritual", ¿no? Practicaba lo que me enseñaban, pero no acababa de caer esa realización de que por ahí tenía que irme. Entonces regreso a México en el 87 precisamente, a inicios, a mediados creo más bien, y luego casi conocí a Brahma Kumaris, una compañera, ¿no? Me dio una invitación para un evento, platicamos y me dijo, y le mostré mi interés incluso por el nombre, porque cuando ella me dijo y le dije: "¿Qué organización es?", me dice: "Pues la Universidad Espiritual Mundial Brahma Kumaris". Yo no entendía que era Brahma Kumaris, pero sí entendía muy bien Universidad Espiritual Mundial. Y yo le dije: "Eso quiero yo". Ya después de haber estado con varios maestros de aquí y de allá, yo quería algo así, un lugar donde enseñaran aspectos espirituales que fueran universales. Entonces fue ahí que le dije, bueno, ¿y cómo puedo saber más? Y ella me dijo, no, pues el lunes inicia un curso. Eso fue, creo, un viernes. Entonces el lunes ya estaba tomando el curso y en aquel entonces era una semana. Entonces fui lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, creo, también. Y el lunes ya fui a las clases diarias, al Murli. Entonces, bueno, así fue como entré y fue muy interesante porque yo cuando aprendía algo era como que, ok, ya he aprendido cosas, he entendido cosas de mí mismo, pero cada cosa nueva era como entrar a una habitación nueva con otras cosas. Y con Brahma Kumaris pasó igual, pero como mucho más fuerte, ¿no? Yo dije, aquí sí quiero estar. La primera vez que vi el cuadro de Brahma Baba, el fundador, eh, me causó una atracción especial. Dije, no, este sí, este sí reconozco, ¿no? Entonces, pues fue muy interesante porque a pesar de que ya había andado en otras cosas, el mismo trabajo sufi que hice fue intenso, pero
fue realmente sentir que ahora sí va la buena, aquí sí voy a completar este proceso de conocimiento y de desarrollo espiritual. Entonces, bueno, empiezo con esto, ¿no? Así fue. eh, y, eh, y antes de las preguntas que me vaya a hacer América, quiero hablar un poquito más sobre el título, ¿no? El arte de transformar las relaciones. Y en realidad, eh, eh, el hecho de que queramos transformarnos o transformar una relación, quiere decir que en realidad eh, eh, yo transformo relaciones en la medida en la que me transformo porque somos seres transformables, perfectibles, mejorables. Entonces, un poco sobre eso vamos a basar este tema, ¿no? Desde esa óptica de que somos personas, los seres humanos, eh, hay una cuestión, creo yo, innata de que queremos ser mejores, pero debido a no tener la conciencia adecuada, vamos siendo mejores en la apariencia corporal muchas veces, pero ya después que vamos entendiendo que a lo que hay que perfeccionar es al ser interno, entonces es que vamos tomando estos caminos espirituales, ¿no? Bueno, eso como preámbulo. Ahora sí, América. Gracias por el preámbulo. Sí, es maravilloso porque justo, pues, de ahí conectamos con esta parte que quisiera empezar, que es justo entender que bueno, las relaciones son un aspecto externo, ¿no? Pero como que por ahí, pues, se escucha mucho que como es adentro, es afuera. ¿Tendrá algo que ver que nuestras relaciones sean buenas o sean malas por nuestro estado interno? ¿Crees que influya eso? Bueno, claro, porque con el primero que nos relacionamos es con nosotros mismos. Si decimos que tenemos que amar al prójimo, que tenemos que respetar a los demás, la pregunta es qué tanto me respeto, qué quiere decir que me respete, qué quiere decir que me ame a mí mismo, que tenga aprecio por mí mismo, que tenga confianza en mí mismo. Y esas estados, esas cualidades, esos estados, ¿no? Tienen que ver con la crianza. En realidad, cuando somos niños, sí traemos algo interno para desarrollar, pero también estamos expensos al trato de nuestros padres. La formación que tenemos tiene que ver con cómo fuimos criados. Hay personas que son criadas pues en un ambiente muy lindo, muy amoroso, muy armónico, de padres, de madres, de hermanos, etcétera. De tal manera que es como si pusiéramos una planta en el mejor estado posible, donde hay buen sol, le ponemos buena agua, le ponemos buena tierra, entonces la planta va a crecer muy bien. La sociedad en las últimas décadas o siglos, a lo mejor por los conflictos, pues por supuesto que pues nuestros padres digamos, el ser padre y ser madre es algo que aprenden de pasadita, ¿no? Vamos, sobre la práctica, ¿no? Y se han cometido muchos errores, porque también sus padres de ellos, nuestros abuelos, pues también, ¿no? Yo puedo hablar de mi propia historia y seguramente tiene que ver con la de algunos de ustedes. Entonces, por supuesto, hablamos de errores en la crianza de los niños, de la crianza de uno mismo que eso cuando uno es más grande, pues se nota en inseguridades, temores, rasgos de ira, de intolerancia, y en una edad determinada, y bueno, y en esa edad, en ese momento de la vida, culpamos, ¿no?
es que el papá, es que yo soy así porque tú y porque los otros y porque cuando yo estaba niño, tal y cual. Pero hay una edad en la cual uno se da cuenta de que precisamente que uno es perfectible, que bueno, entonces uno toma las riendas de su propio autodesarrollo, de su propio perfeccionamiento del ser. Y para eso necesitamos conocernos. Y en ese conocimiento es cuando uno se va dando cuenta que hay algo que podemos ya llamar mi estado interno. Y el estado interno es una combinación, es como los médicos ven cuál es el estado del cuerpo, toman la presión, toman los signos vitales, análisis de sangre, otros estudios, y dicen, no, pues su órgano, su hígado ya no está funcionando bien, su riñón, tal, 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 ¿no? Algo así podríamos hacer. El siguiente plano es el plano emocional. Uno cree que nada más acaba ahí. ¿Cómo estoy yo emocionalmente? Uno no se siente bien emocionalmente, entonces acude el psicólogo, ¿no? Y el psicólogo le dice, a ver, ¿cómo te sientes? No, pues me siento triste, me deprimo y no sé por qué, me da coraje ciertas cosas, ¿no? Tengo miedo, tengo inseguridad. Entonces es un estado emocional que tiene que ver con todo esto que hemos dicho de la crianza. Pero luego está mi estado espiritual, que como cuando estamos más chicos no nos queda muy claro qué es eso. Conocemos muy bien la salud del cuerpo y conocemos muy bien mis estados anímicos, pero el estado del ser, el estado del alma, el estado de mi esencia, no lo conocemos muy bien porque no tenemos tanta conciencia de nosotros mismos como un ser espiritual. Entonces, cuando ya entendemos que el estado interno tiene que ver con por una parte, mi estado espiritual, pero también con mi conciencia, la conciencia de mí mismo, y en realidad la conciencia es el conjunto como de creencias, pueden ser creencias unas y otras pueden ser constataciones, que no es lo mismo. Yo puedo creer en una cosa, pero no lo he constatado, pero la conciencia es una combinación de ambas cosas, ¿no? Yo creo en ciertas cosas porque se me hace congruente y al mismo tiempo algunas de ellas las he constatado, entonces nadie me puede decir que no, porque es parte de mi experiencia, ¿no? Entonces, cuando uno va conociéndose y descubre que es un ser espiritual y más aún, que la raíz de mis estados anímicos o lo voy a poner primero en un primer plano, conozco la relación entre los pensamientos, entre lo que yo pienso y cómo yo me siento y cómo me relaciono con los otros, para entrar en el tema. Entonces, cuando yo empiezo a entender esto, empiezo a observarme más. Yo recuerdo cuando estaba incluso desde la prepa, que yo observaba mucho a mi alrededor y me observaba mucho, era muy tímido, no hablaba, tartamudeaba, no, pero que estaba mucho en la observación y un poco en una cuestión de tratar de entender por qué unos se comportaban así, otros así, yo mismo, más bien de observador, ¿no? Pero bueno, pero la autoobservación es el primer paso para conocerse. Entonces, volviendo a la pregunta, nuestro estado interno tiene que ver con todo eso, con la conciencia y con mi estado interno. Y por supuesto que esas dos cosas son determinantes para que yo tenga buenas relaciones. Y ahorita lo vamos a ir explicando. Claro, porque ya nos hiciste ver como el conjunto de todo, que no es nada más el tiempo actual, viene como de todo, o sea, es más profundo que lo que está pasando ahorita. Ujú, Muy ujú. bien. Y entonces, para ir descubriendo,
pues sí, este tema de cómo nos relacionamos. En Brahma Kumaris tenemos como estos vicios a los que les llamamos, que ya muchos aquí saben cuáles son, pero para quienes no sepan cuáles son, que hablamos de que como vicios está el ego, el apego, la ira, la lujuria, avaricia. Em, ¿Cuál crees que de estos afecte nuestras relaciones? O sea, ¿en cuál de estos es en el que más se atora el alma para relacionarse? O que pueden ser varios, claramente. Claro, claro. Yo creo que yo quisiera primero entender un poquito más qué es un vicio. Eh, es interesante porque son mecanismos que tienen que ver eh, con, eh, con la conciencia con la conciencia prevaleciente de que soy un cuerpo. Eh, y en la medida en la que yo, porque es como puedo estar mucho en conciencia de cuerpo y nada más, yo puedo decir, pues estamos aquí para gozarla. Por algo Dios me dio un cuerpo para que yo goce con el cuerpo, para que yo me sienta bien y tenga placer, ¿no? Con todos los sentidos. Si estoy en una conciencia así, pues entonces incluso el propósito de la vida va a ser esa, ¿no? ¿Cómo puedo obtener satisfactores para el cuerpo, para sentirme bien? Entonces, en la medida que yo empiezo a ser un ser más espiritual, que yo me doy cuenta de que, por ejemplo, un gran 20 es que yo me dé cuenta de que no soy el cuerpo, ¿no? Yo tengo mi mano, me duele mi mano, esta mano está áspera, pero es mi mano, no es yo, ¿no? Yo puedo estar enfermo, pero el cuerpo está enfermo, pero yo estoy contento, aunque esté en cama, yo puedo estar bien. Acabo de ver ahora una señora que se cayó, le pusieron prótesis y, y le duele mucho. Y le digo, bueno, así es, ¿no? Y está inflamado y ¿qué voy a hacer? Y le digo, mira, es el cuerpo, simplemente observa lo que está pasando con tu cuerpo, pero no tienes tú por qué estar mal. Hay que aceptar, el cuerpo va envejeciendo, se va como las piezas de los autos se descomponen por su uso. En el auto es más fácil porque cambias la pieza y ya, el coche sí sirve bien. Pero con uno no es tan fácil, ¿no? Claro, hay personas que se cambian el riñón o el corazón, pero no se pueden cambiar todas las piezas, ¿no? Entonces, cuando las personas se dan cuenta de que si hay una separación, de que yo soy un ser espiritual que está en este cuerpo, entonces entiendo que el cuerpo tiene su proceso. Nosotros en física estudiamos la ley de la entropía, que es la ley del desorden. La materia tarde que temprano se desordena. En el universo hay un orden, pero como una casa se va haciendo vieja, el auto se va haciendo viejo, nada permanece con su estructura, todo se va haciendo, desgastando, ¿no? Entonces, pero cuando yo conecto con mi ser interior como un alma, como un atma, que es esencia, así como en física vemos que la esencia de la materia son los átomos, en espiritualidad, incluso en psicología se habla del alma, ¿no? Como la esencia del ser. Entonces, en la medida en la que yo voy siendo más consciente del alma, me voy dando cuenta de los mecanismos del cuerpo. Si yo estoy demasiado en el cuerpo, soy presa de los deseos del cuerpo, como los animales, ¿no? Los animales no tienen ninguna ética, sienten algo y van y lo hacen, ¿no?
nosotros como seres humanos tenemos esas riendas, sí tenemos el libre albedrío, pero tenemos una conciencia que al desarrollarla podemos dirigir ese libre albedrío para ser mejores cada vez más. Entonces, los vicios son precisamente esos mecanismos corpóreos asociados a la conciencia de cuerpo, eh, eh, que si yo me baso, vivo de acuerdo nada más a una conciencia equivocada, entonces, pues por supuesto que hay el querer mantener un placer, ¿no? Que ya en el extremo es lo lujurioso, que es tener una visión de otro ser humano como un objeto de placer, ¿no? Eh, eh, Cuando no estoy satisfecho con eso, bueno, eso me lleva a poseer a los demás. Y eso ya vamos entrando ahí a las dificultades con las relaciones, ¿no? Porque si en una relación, por supuesto que las relaciones humanas en general, pues intercambiamos, ya hablando más en las relaciones de pareja, pues hay una atracción primero física, luego hay, cada uno es como que una fuente para placer, no nada más físico, ¿no? Una satisfacción emocional y hay una mezcla. Eh, pero si yo empiezo a verlo como tal, entonces hay un sentimiento de posesión, ¿no? Yo poseo a la persona, tengo derechos sobre esa persona. Entonces me enojo cuando esa persona no me satisface o cuando esa persona está con otra persona, entonces ahí surge la ira, ¿no? Eh, y surge el apego, porque algo con lo cual me da un satisfactor muy grande, pues yo me apego, puedo estar apegado a mi auto, puedo estar apegado a algo que me gusta mucho, y que es otro de los digamos, tendencias humanas que en un extremo se le llaman vicio, porque uno puede tener, hay de apegos a apegos, hay de ira a ira, hay grados, ¿no? Entonces ya realmente un vicio es algo que es incontrolable, porque acordémonos que nosotros tenemos ciertas riendas y como ser humano en un proceso de desarrollo lo que queremos es tener las riendas sujetadas porque estoy en un cuerpo que tiene impulsos y yo quiero que yo ser el que conduzca el cuerpo, no que el cuerpo me conduzca como animalito, ¿no? Entonces, y bueno, y están los otros vicios, ¿no? Que se llama el ego, que es la arrogancia del ego, porque el ego a veces en psicología se asocia con el ser, con quienes tú eres, ¿no? Y el problema es la arrogancia del ego, cuando es mucha exacerbación y que no tomas en cuenta a los otros, tú quieres nada más estar ahí enfrente, que tu ser se presente, ¿no? Entonces, ¿cuál afecta más? Yo diría que como la raíz de estos tendencias llamados vicios es una conciencia equivocada, y lo digo equivocada porque si estamos hablando de seres humanos y qué es un ser humano, pues un ser humano primero que nada es un ser espiritual, teniendo experiencias humanas a través de un cuerpo. Entonces, cuando tengo esa conciencia, entonces hay más control sobre estas tendencias de la conciencia del cuerpo y entonces en la medida en la que sean menos estas y más relaciones humanas, relaciones espirituales, entonces las relaciones van a ser mejores cuando se dan desde una conciencia espiritual. Entonces lo primero que tenemos que hacer, pues para tener buenas relaciones, es tener una relación adecuada conmigo mismo desde el aceptar y sentir que soy un ser espiritual, ¿no? No sé si. Perfecto. Y ahorita ya que estás hablando como de cómo podemos ir teniendo estas mejores relaciones, ¿qué aspectos de la meditación nos pueden ayudar para lograrlo?
Ajá, qué opinas? para lograr, ¿no? Eh, Sí, para tener mejores relaciones, mejores relaciones. qué aspectos de la meditación nos pueden ayudar en eso? Bueno, primero tendríamos que ponernos de acuerdo, ¿no? Porque hablar de meditación es hablar de muchas técnicas posibles. Meditación en general, eh, unos pueden decir, pues no pienses en nada, otros pueden decir, concéntrate en la respiración o en una vela, pero lo que todas las meditaciones tienen en común, que todas ayudan, es que la mente se concentra en algo. Si ya hablamos un poco que la raíz o de esta relación entre los pensamientos y el estado interno, y si mis pensamientos son negativos, inútiles, abundantes, dispersos, pues así va a ser mi estado interior. Si yo pienso negativo siempre, pues voy a estar angustiado, mal emocionalmente. Entonces, eh, todas las meditaciones, primero que nada, nos ayudan a desarrollar la concentración. Permite que la mente disminuya el flujo de pensamiento, sea cual sea la propuesta que nos hagan, no importa cuál sea, ayudan para que la mente se concentre en eso y eso ya ayuda. Entonces, el disminuir el flujo de pensamientos ayuda. Pero luego hay otro paso de la meditación que en particular la meditación Raja Yoga nos hace ver que hay pensamientos que nos causan beneficio, así como los pensamientos negativos nos hacen sentirnos mal, los positivos nos hacen sentirnos bien, pues hay pensamientos más, digamos, el siguiente grado de mejorar los pensamientos de positivos pueden ser elevados, pueden ser pensamientos que, que tengan que ver con reconocer mi estado original como un ser espiritual. Entonces, primero que nada, la meditación es darme cuenta que yo soy un ser espiritual, ¿no? Yo puedo pensar, por ejemplo, me voy a concentrar en que yo soy un ser espiritual, yo soy un alma, yo soy esa atma, podemos pensar un punto de luz, porque tanto nos han dicho, somos luz, pero no entendemos muy bien. Pero la energía espiritual consciente, si pensamos que somos puntos de luz, puede ser un punto de luz. Estamos hablando de metafísica, ¿no? Esto de lo espiritual es entrar en el orden de la metafísica. Así como hay la física y los fenómenos físicos, hay también la metafísica, y eso lo hablaba ya desde los griegos hace 2000 años, ¿no? Más. Entonces, si yo me conecto con que yo soy un ser espiritual y que mis cualidades originales, ¿qué es eso? No, a ver, cualidades originales. Yo como ser espiritual tengo cualidades originales, pues sí, ¿no? Sí, y no hace falta creer, digamos, en nada en especial. Simplemente los invito a que se acuerden algún día que fueron a algún campo, al mar, o en algún sitio donde estaban arriba viendo un paisaje, eh, con una buena compañía o solos, ¿no? En un buen clima, que sintieron paz interna profunda, al menos distinta a lo que en general en su casa lo siente, ¿no? O sea que la paz, por ejemplo, tomando una cualidad, lo hemos sentido todos, independientemente de nuestras creencias, cuando hay una atmósfera que permite eso. Pero esa experiencia ya habla de que esa es una cualidad original del alma, del ser. Entonces, en la meditación conecto con que yo soy un ser espiritual, que mi cualidad, una de mis cualidades es la paz, entre otras.
Aquí también aprovecho, si ya estamos hablando de la meditación y en particular de la meditación Raja Yoga, hay un elemento muy importante porque una vez en una plática que yo estaba hablando de esto, que somos paz y yo soy esencia de paz y vamos a ver, concentrémonos. Entonces, después al acabar el comentario, una señora me dijo, bueno, pero es que no me conecto con la paz, estoy demasiado alterada, siento que ya no tengo ninguna capacidad de sentir paz, me han pasado muchas cosas, ¿qué puedo hacer? Y ahí viene lo poderoso, que es exactamente como cuando al celular se le acaba la batería, ¿no? Estamos cuidando el celular, ya se le acabó, ¿no? Ya no tengo carga, estamos escribiendo un mensaje, se le acabó la batería, le decimos a la persona, es que ya se me acabó, no puedo hablar. Claro, la solución, ¿cuál es? Pues conéctalo, ¿no? Si quieres que sigamos la plática, conéctalo a la fuente de corriente, a la fuente de poder. Entonces, la pregunta es, como almas, como seres espirituales, ¿podemos conectar con una fuente de poder espiritual? ¿Existe? Y bueno, hay muchas evidencias porque en todas las culturas, a lo largo de toda la historia, un tema es eso. De hecho, el tema de las religiones estructuradas y las religiones no estructuradas, como el animismo, etcétera, todas hablan de conectar con algo, como dicen, más grande que uno mismo o una energía superior que me provea de eso que tengo poco, de eso que no tengo, o eso que es mi naturaleza, pero que siento que está muy bajita la pila. Entonces, bueno, aquí en primera instancia hay como una propuesta, porque no se trata de creer las cosas a ciegas. Hace rato usé una palabra que es importante en el camino espiritual, que es la constatación. Yo tengo que ir constatando en cualquier camino espiritual que elijamos, yo tengo que ir constatando que vaya teniendo experiencias que me hagan ser un mejor ser humano, porque en esa medida voy a tener mejores relaciones, voy a tener una mejor salud, pero la constatación tiene que ver con yo escucho una propuesta de actividad, la llevo a la práctica y luego veo cómo me siento. Y a lo mejor no va a pasar en la primera vez, pero lo repito una y otra vez, ¿no? Y en la pedagogía es muy importante ahora este concepto de que no es que las personas no sepan nada y uno como maestro les enseña todo, sino que la pedagogía ahora tiene que ver con enseño a partir de lo que el otro ya sabe. Entonces, yo estoy hablando con ustedes, seres que seguramente tienen una experiencia, tienen experiencias espirituales diversas de un tipo, de otro, de acuerdo a la formación de cada uno. Entonces, aquí la invitación es que cualquier, digamos, concepto o relación que tengan con la divinidad o con Dios, o si lo consideran como un ser, es interesante que les pregunte, por ejemplo, ustedes, ¿quiénes consideran a Dios como un ser y con el cual puedan tener una relación personal y directa? Si quieren, no me digan, pero hay quienes lo saben así y lo sienten. Yo desde chico, yo pensaba, ¿no? Porque yo escuchaba, no, es que Dios está en todos lados y no me cuadraba tanto eso. Yo sentía que Dios era un alguien con el cual yo podía tener una relación. Pero hay personas que también por su formación y por sus otras vidas, que es otro tema que podemos hablar otro tiempo, pero otro momento, pero pues hay quienes consideran a Dios más bien como una energía, como un todo que está bien, ¿no? Siempre y cuando
lo consideremos eso como una fuente con lo cual yo puedo conectar y sentirme bien. Entonces, bueno, volviendo a esto de la meditación, si consideramos con estos elementos la meditación, una meditación que me conecte con mi ser espiritual y que me permita conectar con una fuente que me llene de poder para poder transformarme y ser un mejor ser humano y por lo tanto tener mejores relaciones con otros, pues yo diría que estos dos aspectos son los principales de la meditación que me permite conocerme realmente y poder tener mejores relaciones. Gracias. Y aprovechando que ya mencionaste esta conexión Ujú. con con, como lo queramos llamar, sea Dios, sea la fuente, el universo, ¿tú cómo llevas esa relación? Porque ahorita hablando justamente de relaciones, pudiéramos hablar qué es la relación más importante que podemos tener. Definitivamente, qué interesante porque el término o esa idea de las relaciones importantes es algo que va cambiando a través de los años y a través de cuando crecemos. Mm, Cuando un niñito, pues la relación más importante es con la madre, ujú, es la que nutre, la que da amor, caricias, cariño, acogimiento. Ellos reconocen su cuerpo, su identidad a través del cuerpo de la madre. La madre necesita tocar y abrazar al bebé para que el bebé vaya creando una identidad de sí mismo. Hay trastornos emocionales y de conducta cuando una madre, y hay casos, sé un caso muy interesante, que hasta no se desarrolla el lenguaje adecuadamente porque no se desarrolló adecuadamente la etapa del lenguaje, que es esta relación con la madre. Entonces, a esa edad, pues la relación más importante es la madre del niño, hasta cierta edad, ¿no? Ya después, bueno, el padre igual tiene su gran rol, ya a una edad los chicos, los niños se separan naturalmente de la madre y el padre y entonces ya son los amigos y entonces pues siempre encuentran a alguien muy afín ahí, ¿no? Ese es mi mejor amigo, ¿no? Hay una afinidad ahí, incluso a veces kármica de otra vida, hay realmente relaciones muy, muy fuertes en la adolescencia que perduran por toda la vida. Eh, y luego, en un momento dado, cuando uno quiere, que es natural también en el ser humano seguir creciendo a través de una relación de pareja, ¿no? Es como normal en un momento dado que uno piensa, bueno, pues, ¿no? El yin, yang, etcétera. Entonces, pues uno encuentra a alguien con el cual, y ahí yo quisiera detener un poquito antes de responder la pregunta, ¿no? Porque en esta relación de pareja, me acuerdo que hace mucho leí un libro que se llama Psicología Sagrada del Amor, de una psicóloga estudiosa del budista. Quizá por ahí esté todavía el libro, pero lo estoy hablando de hace bastantes años. Eh, entonces ahí ella cuestionaba la relación en el mundo de hoy, que uno piensa en que voy a encontrar a mi media naranja, ¿no? Que yo necesito a otra persona para complementarme, ¿no? Esta idea de que yo tengo una cosa, voy a buscar a mi pareja que tenga la otra cosa, para que entonces podamos estar bien, ¿no? A ella le gusta esto, a mí me gusta esto otro, entonces nos complementamos bien. Entonces ella dice que no, ¿no? Que uno tiene que ser una naranja completa, ¿no? Para poder relacionarse adecuadamente con el otro. Porque si no,
en esa etapa en el cual la pareja es lo más importante, se puede crear una dependencia muy grande si no hay un crecimiento mutuo, porque entonces ese hecho de decir es que no puedo estar sin el otro, es como si pues ya hay un enganche ahí que muchas veces es una zona de confort, ¿no? Es cómodo estar con alguien que, pues, te hace algo y tú le haces a él o a ella, eh, pero como ahorita estamos, aquí con personas a las cuales hace sentido, el desarrollo espiritual, desarrollo humano y en particular la espiritualidad, continúo, ¿no? Entonces, en esa etapa, el más importante es el otro. Cuando uno se da cuenta, bueno, y por eso hay rupturas, ¿no? Bueno, también les quiero decir que esa persona hablaba de las almas gemelas, pero cuando uno es una persona completa ya, ¿no? Entonces puedes encontrar un alma que, claro está, que tiene que ver con una relación kármica, pero cuando estás en un nivel de relación espiritual, porque en esto de las relaciones de pareja, pues si estoy en una conciencia muy corpórea, me relaciono con el otro porque me gusta, pero me gusta en primera instancia el cuerpo, ¿no? Algunos aspectos del el cuerpo. Luego, cuando uno es más maduro ya, pues también uno quiere que haya cierta afinidad emocional. Es que me gusta cómo siente, me gusta cómo es, me gusta su sensibilidad, pero sigue habiendo una trapia ahí, ¿no? No puedo estar sin, ¿no? Luego también puede haber una relación buena porque profesionalmente, ¿no? Es que somos pareja porque profesionalmente nos ayudamos y somos afines. Eh, pero todavía no se llega al punto espiritual, porque a lo mejor uno de ellos es testigo de Jehová y el otro en sus creencias religiosas, espirituales, y el otro es cristiano, ¿no? Porque así lo inculcaron. Y entonces como que no se ponen de acuerdo por dónde seguir su desarrollo espiritual. Cuando una pareja ya se da cuenta de que son seres espirituales, perfectibles y que ambos quieren estar en un camino de ser mejor ser humano, más virtuoso, entonces, eh, y también se dan cuenta y tienen la experiencia de que la conexión con Dios, con el ser supremo o con esa fuente, los hace ser mejor seres humanos cada vez, pues entonces la relación con ese ser va siendo lo más importante. En la medida en la que yo tenga una relación y que cada vez sea más experiencial, ¿no? No es una creencia nada más, sino en esto de la meditación y el estilo de vida, quiere decir, pues cuidar la alimentación, cuidar las atmósferas, uno va sensibilizándose más. Eso es muy importante. No es que la creencia automáticamente ya haga que yo tenga paz. Yo tengo que creer, experimentar, ¿no? Practicar algo y entonces ir percibiendo, ir dándome cuenta que mi percepción se va haciendo más sutil, más fina. Eso de la meditación es entrar en un campo muy sutil, es como una atmósfera, eh, sí, más etérea, ¿no? Y es muy interesante darse cuenta de eso, que uno incluso puede captar, pues, pensamientos, el gesto de alguien, la telepatía se da ahí, ¿no? Cuando uno está pensando en alguien y le habla, o estoy pensando en ti, oye, me preocupa porque algo te pasó, sí, fíjate que tal y cual, ¿no? Entonces, entrar en este campo de la meditación y de la conexión con la fuente suprema, primero que nada, y si uno lo pone como la relación más importante, claro, es muy especial, es única porque es con un ser
pues que es incorpóreo, que no lo veo, no tiene una forma, pero es algo que se percibe si uno ha trabajado con ello. Y entonces, a partir de ahí, yo puedo relacionarme con cualquier persona, no importa cómo sea, no importa qué me haga, y si es una relación cercana, pues va a ser muy buena, ¿no? Porque acá en Brahma Kumaris ustedes han oído hablar de Daddy Yankee, y se han escrito varios libros sobre Daddy Yankee. Uno de ellos, que se llama Compañera de Dios, en uno de sus clases habla de las relaciones de pareja actuales y dice que las relaciones de pareja hay problemas porque las carencias de uno las quiere tomar del otro y entonces, como uno no se satisface completamente con el otro, porque uno mismo no se conoce bien, pues entonces es porque hay complicaciones, ¿no? Y ella decía que lo primero que tenemos que hacer es conocerse a sí mismo, desarrollar las virtudes y con la relación con Dios, entonces podemos tener buenas relaciones con todos, de hecho, porque además vemos a los demás también como seres espirituales con cualidades originales. Y hay algo muy importante, porque se habla del amor, pero siendo realistas, yo creo que el primer sentimiento hacia un ser humano que no conozco, que está ahí, es primero respeto, ¿no? Respeto, consideración por un ser humano que está ahí, que tiene su historia, sus circunstancias, y otra cosa importante es cuando yo lo veo como alma, que sea algo que puedo ver, entonces surge el aprecio, porque yo aprecio algo que reconozco. Si a mí me dan una serie de joyas y están revueltas, las falsas y las verdaderas, pues yo no lo sé, pero si yo sé la manera contra la luz, ver cuál es la verdadera y la falsa y puedo distinguir el valor de las joyas, entonces ya lo aprecio, tienen un gran precio, digamos, son más preciadas, ¿verdad? Que las que son imitación. Entonces, el aprecio tiene que ver con conocer algo aún sin conocer al otro. Y yo le digo más bien percibir algo del otro que está ahí, aún sin que lo conozca, aún sin que hable. Simplemente yo percibo algo del otro ser y entonces surge el aprecio, que es un sentimiento, digamos, dentro de los amorosos, ¿no? Es una respeto, aprecio, luego si ya convivo más, pues hay un cariño, afecto y finalmente amor y lo ideal es poder desarrollar el amor espiritual que nos permite tener buenas relaciones con todos y todas, ¿no? Ujú. Muy bien, qué buena profundización. Em, yo ahorita como que me quedé pensando, ¿cómo le hará Jorge? ¿Cómo le hace Jorge cuando una relación le causa cierto malestar? ¿Qué Ujú. qué qué pones en práctica? O pues sí, ¿qué pones en práctica? Sí, claro. Eh, eh, pienso, por ejemplo, en una experiencia que tuve por bastantes años, que era un sentimiento dual, porque sabemos que cada uno tenemos nuestro carácter, nuestro tipo de ser, y sabemos que hay caracteres que naturalmente son como contrarios o que chocan, ¿no? Hay los que son de un tipo que no se llevan muy bien con los de otro tipo. Las personas que estudian astrología o las personas que estudian el enneagrama, que es un estudio de tipos de personalidades, o psicólogos con algún otro modelo de personalidades, saben eso, ¿no? Entonces, digo esto porque yo con mi madre,
pues, tuve una experiencia dual, ¿no? Por una parte, pues, una mujer que fue, digamos, muy apoyadora en todo, sí cariñosa, pero también muy iracunda, porque su papá igual era mi abuelo, ¿no? Mi abuelo de Yugoslavia, un serbio, con mucho carácter y se enojaba. Entonces, mi mamá igual le hereda cosas iracundas. Entonces, desde la adolescencia y todo éramos personalidades que, pues, yo con mi calma, mi paz y todo, y ella con querer hacer muy tierra. Yo soy muy aire, ella era muy tierra, ¿no? Entonces, fue para mí un caso de una relación complicada, pero que fue todo un reto, porque me ayudó muchísimo y todavía que tuvo sus etapas, ¿no? De yo vivir con ella, después no, pero siempre apoyé. Económicamente siempre apoyé, emocionalmente, prácticamente cuando estuve, eh, eh, pero era complicada ponernos de acuerdo en ciertas cosas eh, porque yo soy una persona también pues con tendencia libre, mi madre igual, de hecho ella nos enseñó eso, pero al mismo tiempo lo que estábamos hablando hace rato, las carencias que uno tiene, quiere compensarlas o satisfacerlas con el otro, aún con los hijos, ¿no? Hay padres o madres que tienen carencias y entonces pues quieren que el hijo se quede ahí con ellas para que satisfaga, que le resuelva cosas. Entonces, para mí fue un gran aprendizaje, primero desarrollar amor, porque yo veía sus cualidades, muchas, muy grandes, y de hecho, ahora ya dejó el cuerpo hace casi 4 años, pero ahora me doy cuenta que al haberla reconocido en sus cualidades, y haber hecho a un lado sus tendencias iracundas de enojo y haberlos visto como, pues, es una limitación de las almas a veces que sean así y por más que quieran, pues les cuesta trabajo. Y de hecho yo veía que ella batallaba con ese rasgo, ¿no? Las personas que son demasiado iracundas, pues se dan cuenta y batallan y se sienten mal. Entonces, primero hacer a un lado de eso, no ver las debilidades en el otro, sino ver las cualidades en el otro, y relacionarse con esa otra persona desde ahí. Entonces surge el amor, porque uno ama aquello que es bondadoso, que es atractivo, que es bello, que es lindo. Entonces uno tiene que, si quiere amar a otro ser humano, tiene que ver lo bello en el otro. No es una ocurrencia, no es amarlo por amarlo, sino uno tiene que detectar, a pesar de los rasgos que tenga, uno detecta la belleza interna en el otro y entonces surge el amor y surge el puente y las posibilidades de relacionarse bien con el alma, ¿no? En sus últimos años yo la cuidé, no sé, 2, 3 años muy de cerca, viviendo juntos y ayudándole en cuestiones muy prácticas porque se cayó y una prótesis, y luego se cayó otra vez y la otra prótesis y ya su diabetes y la enfermedad y tomar el azúcar y eso. Entonces, bueno, fue una relación amorosa y claro, yo pienso en esta autoexigencia, pues pude haber sido mejor todavía, ¿no? Pero estoy satisfecho por todos los logros. Entonces, yo creo que esa es la clave para que aún con relaciones difíciles uno pueda salir adelante y transformarlas. Ahora sí que se transforma, ¿no? Wow, Ujú, pues sí. ujú, Espero que todos estemos tomando nota. ujú, Porque, pues sí, básicamente creo que esas 2, bueno, el respeto del que hablaste también hace rato y del amor, creo que son parte fundamental de crear estas buenas relaciones. Y y creo que también, pues, nos alejan un poco de esto de estar
constantemente queriendo cambiar al otro, que luego también ahí es donde nos atoramos mucho porque depositamos mucha expectativa en el otro, en que haga lo que a mí me gusta o lo que yo quiero que haga, una serie de laberintos por ahí. Y Ujú, entonces me gustaría un poco para que ya vayamos entrando al cierre, que pudieras, sí, resumirnos como un poco más concretamente para que quede más claro que, ¿cómo sería entonces la fórmula o cómo le llamamos? Pues ujú, sí, de alguna forma tener algún parámetro que nos haga tener buenas relaciones, porque hace poco estuvimos con Elizabeth Gallán de España y nos decía que ella no se permitía tener una mala relación. Y a mí me sorprendió mucho eso, porque a veces como que no le damos mucha importancia a eso y creo que el tener buenas relaciones pues no solo crea buenas atmósferas, sino como que también al alma como que le deja una sensación más de plenitud, ¿no? Como, no sé. Entonces, pues sí, como que ocupemos este momento, este espacio para culminar con entender un poco más de entonces qué podemos hacer, qué parámetros podemos tener o considerar para mantener y sostener, porque no es nada más como en, pues ya me llevo bien. Luego hay relaciones que hay que sostener, ¿no? En el tiempo y pues que se sostengan bien. mm. Eh, y mientras los invitamos a que hagan preguntas, ¿eh? Si alguno de ustedes piensa en algo, con confianza hagan preguntas para ir integrando. Y bueno, eh, primero yo creo entenderse como un ser en desarrollo. A mí me ayudó mucho. Por una parte, darme cuenta que uno en su proceso está solo. Uno puede estar en pareja, pero uno está solo en su propio desarrollo. Entonces, los demás pueden ayudarnos, pero también los demás pueden impedirnos. Entonces, la meta, que uno se tenga muy claro qué es lo que quiero en la vida. eh, Realmente, ¿no? Realmente, ¿cuál es el sentido de vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Si el propósito de mi vida es, a lo mejor, estoy poniendo un ejemplo, es tener dinero, pues me voy a relacionar con personas con las cuales pueda obtener dinero, ya sea que me den trabajo, que me enseñen un negocio. Y en realidad, si realmente me interesa lo más en la vida es tener dinero, pues a lo mejor no me voy a fijar si el negocio es legal, ilegal o hay un poquito de chanchullo. De todas maneras voy a entrar porque mi propósito es tener eso, ¿no? Y me voy a relacionar con las personas de acuerdo a lo que yo quiero. Entonces, primero eso, yo me relaciono con personas dependiendo de lo que yo quiero en la vida. Si yo quiero desarrollarme intelectualmente y saber cosas, aprender de carpintería, pues me voy a relacionar, ¿verdad? De acuerdo a ello. Cuando uno se da cuenta, cuando uno está en un punto en el cual realmente el propósito de la vida es estar en paz, sentir felicidad, eh, las posesiones, pues, son simplemente para cuestiones prácticas, pero no estamos aquí en la vida para tener materiales, nada más, ¿no? Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, entonces, pues, tengo que entrar en un proceso de ver cómo puedo ir mejorando, y me voy relacionando con personas que me ayuden para eso. Eh, y el ir mejorando quiere decir ir desarrollando cualidades y virtudes y poderes internos.
Aquí en Brahma Kumari se oye mucho hablar de eso, ¿no? De los 8 poderes principales, que hay más. Se ha hablado de las virtudes, que cada aspecto de la vida, si yo me fijo, vivir una vida de acuerdo a virtudes es tener la visión, la conciencia, el estado de alerta de que cuando yo me relaciono o que haga cosas, incluso cuando yo me relaciono con las cosas, sea de acuerdo a valores y virtudes. Por ejemplo, el orden. El orden es, digamos, una relación armónica con los objetos y así con los demás. Una cosa importante que también diría es que en las relaciones, pues hay personas que sufren y luego tendemos a tomar el sufrimiento de otros, ya sea porque el otro sufra, y entonces yo creo que ser solidario con el otro es sentirme mal y sufrir, o porque alguien me da sufrimiento y entonces yo lo tomo y sufro. Entonces, una recomendación, digamos, o un principio es que yo no tome sufrimiento de nadie, ni tampoco lo dé. O sea, porque si yo doy sufrimiento a otro por la ley del karma, tarde que temprano me van a dar sufrimiento a mí. Pero aun si alguien me da sufrimiento, ya sea por karma o porque el otro, pues por cualquier motivo me lo da, es muy importante estar en una conciencia de que yo decido lo que yo tomo. Es como si alguien llega con una bolsa de basura y me la da. Yo decido si yo tomo la bolsa o no. Igual cuando una persona viene a mí enojado o alterado y empieza a decir cosas y me empieza a llenar de basura emocional o mental, pensamientos, pues yo decido de, claro, verla con misericordia, compasión y a lo mejor actuar o decir algo de tal manera que le haga ver de que espérame, cálmate, tranquilo, ¿por qué no hablamos de otra cosa? O no voy a tomar esto que tú me dices, pero no perder su calma. Uno tiene que estar consciente de que el dueño del estado anímico es uno, entonces no tomo sufrimiento ni doy, pero sí tomo felicidad y también doy felicidad al otro. Entonces, esto viene de que cualquier cosa que yo voy logrando en mi proceso espiritual, lo comparta con otros. Esa es una gran bendición. Más bien ese agradecimiento de los demás cuando yo doy algo benevolente, beneficioso a otro, automáticamente el otro se siente agradecido y ese agradecimiento se convierte en una bendición para uno. Entonces, ese es un secreto poderoso, importante, que me permite realmente mantenerme en un dar. Estoy dando beneficio, dando vibraciones positivas de paz, de aprecio, porque en esa medida también estoy recibiendo, aunque en realidad doy desinteresadamente, pero el recibir es una consecuencia automática. Entonces, eso, ¿no? Eh, y, em, y pues sí, no esperar que los demás me den. Y entonces las relaciones humanas, incluso las relaciones de pareja, se convierten en una convivencia de, pues por un lado, un apoyo práctico en la vida práctica, de convivencia y de un ir potenciando las cualidades espirituales de uno e ir desarrollando las cualidades espirituales en la convivencia más íntima, más cercana con el otro. Hace falta la convivencia humana para desarrollar muchas de las cualidades que como seres humanos tenemos, como seres espirituales. Hay unas que pueden uno, pues, desarrollarla uno solo, ¿no? El orden, yo me pongo a ordenar mi casa y ya,
pero estar en paz, realmente tener una paz interna, pues solamente cuando soy capaz de relacionarme con muchas almas y mantener esa paz. ¿No? La cualidad de la felicidad, del contentamiento, pues también yo necesito estar con otros para decir que ya desarrollé la tolerancia, la paciencia, el contentamiento. Entonces necesitamos de los otros y ver las relaciones humanas como eso, ¿no? Cada persona es como un maestro que me permite desarrollar algo. Aún la persona que viene y me insulta o me quiere hacer sufrir, no le hace, son también maestros para que yo pueda desarrollar algo. Entonces, eso puedo decir. Gran cierre. Ujú. Qué lindo. Bueno, creo que por acá no hubo preguntas, entonces pudiéramos pasar a la última parte de la conversación para después meditar unos minutitos antes de que se vayan o algo. Podemos meditar antes de que termine. Pero bueno, previo a eso, aprovechamos también como que este espacio por si tienes algún consejo o algo que te gustaría que ellos se llevaran, que a lo mejor a ti te ha funcionado o te hubiese gustado que hace 10 años te lo dijeran, o puede ser del tema, o puede ser de lo que quieras. ¿Algún consejo, como para la gente que está conectada y que tal vez después también lo van a ver? Ujú. Consejo, recomendación, sugerencia Sí, para, sí. para que suene así. Bueno, primero me da mucho gusto ver a Aura, Coco, Rubén, Gaby, y hace rato estaba Meredith y Edith, y también veo que hay conectados como 30. Y bueno, me da mucho gusto. Y ya en otra ocasión, Silvia, ¿qué tal? Ya en otra ocasión ya platicaremos porque estoy seguro de que con estas reflexiones, pues hubo cosas, ¿no? Que a lo mejor quieren conocer más, ahondar, pero si no ahorita, pues habrá otra ocasión en estos talleres que haces, América, donde puede haber más interacción, que fue muy bueno el pasado. Creo que ahí podemos retomar y ver otros casos. Y, y la recomendación es que uno se dé cuenta que lo que cuenta es la experiencia, no tanto la creencia. La creencia es para que yo pueda experimentar. A mí me han interesado mucho los cuentos eh, sufis. De hecho, hay un librito que se lo recomiendo mucho, creo que ya está descontinuado, pero a lo mejor lo encuentran o a lo mejor en internet ya está, de Idris Shah, que es un escritor sobre estos temas, que se llama La sabiduría de los idiotas. Entonces, hay varios cuentos cortos, muy, muy ilustrativos, ¿no? Yo lo tengo por ahí. A la próxima voy a elegir algún cuento, pero me acuerdo que uno de los cuentos, reflexiones, decía que uno no puede cambiar, uno no puede transformarse a sí mismo, uno no puede pretender transformarse a sí mismo si no tiene una práctica. Ya pasó el tiempo de que yo estudio, entiendo algo y entonces algo automáticamente pasa. Hay un dicho que me gusta mucho, que se usa bastante, ¿no? Que si uno quiere tener cambios, y como el tema de hoy tiene que ver con la transformación, dice el dicho que tienes que dejar de hacer cosas que estás acostumbrado a hacer y tienes que hacer cosas que no estás acostumbrado a hacer. Porque la inercia de la vida, muchas veces nuestra formación nos metió a inercias, ¿no? Inercias, y estamos muy acondicionados, estamos muy empatronados, nos movemos de acuerdo a patrones de conducta.
nos movemos de acuerdo a paradigmas que son como creencias, ¿no? Entonces, hay algo que se llama el mínimo esfuerzo y el estado de confort. Entonces, es muy fácil luego estar ahí y el camino de autotransformación no es algo, no es lo más cómodo, ¿no? Porque si me dicen, no, verás, levántate temprano, o si te levantas a las 7 y sales corriendo a trabajar, levántate media hora antes, haz unas respiraciones, abre la ventana y luego medita un poco, ¿no? Ponte enfrente de algo que te inspire, medita o lee algo sobre, antes de dormir, lee algo sobre autotransformación, algo de espiritualidad. Pues eso requiere un esfuerzo, porque si estoy acostumbrado a ver las noticias antes de ir a la cama y al mismo tiempo quiero transformarme, pues no puede ser, pues no, tengo que dejar de hacer algo que estoy acostumbrado. Si es como el médico que le dice, oye, usted está enfermo, tiene que dejar de comer esto y esto y esto y ahora comer esto y esto y esto. Bueno, igual en el camino espiritual es así. Si uno quiere mejorar su estado anímico, y su estado mental tiene que incorporar en su vida nuevas actividades que se vuelvan luego hábitos y constatar de que le hacen a uno bien. A lo mejor a la primera no se va a dar uno cuenta. Si uno se toma un té que el médico le dice, tome este té, no puede esperar que a la primera taza ya me siento bien. No, tiene que tomar todos los días durante una semana, un mes, y entonces ya voy a sentir que ya no se me acalambran las manos, ¿no? Igual con esto de la espiritualidad. Todo puede mejorar en el estado del ser cuando uno adquiere ciertas actividades, hábitos constantes, con constancia, y entonces uno puede ver los resultados. Y pues bueno, lo más importante para mí es la conexión con la fuente, cada uno en su ritmo, en su tiempo, en su experiencia, pero eso es digamos, la manera de llenarse de ese poder espiritual. Con esto cierro. Muchas gracias. Vamos a pasar a la meditación y creo que me están diciendo que por ahí el chat está bloqueado. No sé cómo, pero seguramente fue una actualización de Zoom que por ahí bloqueó el chat. Pero bueno, vamos a la meditación, regresamos y ya podemos abrir micrófonos para que quien tenga Sí, alguna sí, sí, duda. sí, sí, ¿Sí? por muy bien. Vamos a hacer una meditación corta y Sí, entonces sí, me encantaría escuchar o leer algo que puedan leer, que puedan escribir. ok. Entonces, hablando de poner en la práctica, vamos a, hablando de que la meditación es poner atención a algo y concentrarse en algo, es interesante observar cómo la mente puede ir a aquello que yo le pido que vaya. Esa es la primera destreza que tenemos que desarrollar. Si yo les digo ahorita, pongan atención en su respiración, entonces tenemos que ser capaces de sentir cómo entra el aire y cómo sale y poder mantener esa concentración que entra y sale. Y entonces apreciar lo maravilloso que es el vehículo, cómo en automático el vehículo se encarga de mantener la vida, introduciendo oxígeno, nitrógeno, en fin, todo lo que hay en el aire. Y entonces esto asociado con los pulsos, los latidos del corazón. El corazón es un órgano que está moviéndose constantemente todo el tiempo, día y noche, para mantener la vida. Entonces, esto lo hace el cuerpo en automático, pero al hacerme consciente de ello, pues me maravilla, ¿no? Y digo, wow. Y en realidad esto se mantiene en vida el vehículo. Entonces ahora yo
traigo este pensamiento, yo soy un ser espiritual en este cuerpo, en este vehículo. Yo, este ser espiritual, soy de naturaleza metafísica, no física. Tremendamente, profundamente sutil. La naturaleza de los pensamientos no es física ni electromagnética, va más allá de todas las energías de la materia. Es una energía espiritual, sutil. Entonces, me identifico con esa energía. Yo, el ser espiritual, soy, voy a imaginarme que soy un punto de luz brillando en el centro de la frente. Mi esencia metafísica es la que genera los pensamientos, es la que es desde donde se crea la comprensión de la realidad, esta conciencia del momento, del aquí y ahora, y al mismo tiempo es lo que me hace consciente de mi estado, cómo estoy. Conecto con mi paz interior y me doy cuenta que cuando hay paz interior, el corazón está contento, tranquilo, abierto. Cuando hay paz, la mente está más clara, hay claridad en los pensamientos, en la mente, en mis decisiones. Y ahora por unos 2 minutos vamos a conectar con la fuente de esas cualidades. Voy a visualizar que existe fuera de mí una fuente, que es una fuente para todos, la misma fuente. Los musulmanes dicen la ilaha illallah, no hay Dios sino un solo Dios, la misma fuente para todos los seres humanos que está emitiendo vibraciones espirituales que pueden tomar forma de paz, de felicidad, de amor, de cualquier cualidad que yo requiera. Yo puedo tomar esa cualidad de esa fuente de cualidades espirituales. Ahorita podemos percibir que estoy recibiendo vibraciones pacíficas, vibraciones de paz. Con el solo hecho de conectar mi mente con esa fuente, ya pasa la energía espiritual, tal cual como con el celular. Conecto y está pasando la energía. Es como recordar que a lo largo de la humanidad hemos tenido esa posibilidad de conectar con esa fuente, que la hemos buscado y que es la relación con esa fuente es lo que le da un sentido, el sentido de trascendencia a nuestras vidas. Y en ese percibir lo sutil, yo sé que esta relación con la fuente puede ser directa, personal.
así como cuando me acuerdo de alguien que me inspira mucho y el simple hecho de recordarlo, ya sea que esté vivo todavía o no, me sigue inspirando. Así también el considerar a esta fuente como el ser supremo, como un alma, me permite también entablar una relación personal de ser a ser y tenerla como una compañía, no solo en los minutos que pueda sentarme al inicio o al final o durante el día para llenarme, eh, ¿no? Al principio del día es importante conectar con la fuente, llenarse de cualidades y al final del día también un poco para cerrar el día bien, recordar, revisar, pero durante el día también es, es aprender a estar adentro y estar afuera. Y cuando estoy adentro, estar conectado. Y eso me acompaña en mi proceso de perfeccionamiento, de mejora continua. Entonces hago un par de respiraciones profundas con esta idea de conexión. Entonces anclo este momento, esta pequeña experiencia para poder evocarla y repetirla cuantas veces requiera o pueda. Ok. Y